tropear es que esta superficie tropear tiene más o menos esa disposición. Y esto se denominan vertientes. Esa sería la vertiente medial y esa sería la vertiente lateral de esta superficie denominada trocle. Y están funcionadas a través de un canal, ¿no es cierto? El canal de la vertiente. Entonces, a esto se denomina superficie tropear, porque después vendrá acá el cúbito con unas superficies similares, que sería la vertiente medial de la superficie articular del cúbito y la vertiente lateral, y unidas por una cresta. En este caso es la cresta de la vertiente cubital. Entonces, el húmero tendrá un surco para recibir a la cresta del cúbito. Y son paralelas estas superficies articulares tanto del húmero como del cúbito, ¿no es cierto? Ya veremos enseguida cómo es esta superficie. Por tanto, pues van a conformar lo que sería la articulación troclear, ¿verdad? Luego también tenemos unas pequeñas fosas acá, ¿no es cierto? La fosa ulnar, o también se llama la coronoidea, o la coronoidea, donde viene a relacionarse el tubérculo coronoideo, ¿sí? O la apopsis coronoides, ¿no? Y acá, encima del capítulo, encontramos otra fosa, la fosa radial, donde va a ir a encajarse lo que sería la cabeza del radio. Y finalmente en la cara posterior tenemos otra gran fosa, una fosa mayor todavía, más grande que las otras, ¿no? Acá la fosa olecraneana, donde va a alojarse el pico del olecranon cuando uno realiza la extensión total del codo. Entonces estas fosas son importantes para recibir algunas eminencias que tienen los huesos tanto radio como cúbito, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No hay. Bien, acá estamos viendo, observando al mismo húmero, pero en una visión medial y una visión lateral. Aquí estamos viendo pues, desde una visión medial y esta desde una visión lateral. Esta será la cara anterior del húmero y esta será la cara posterior del húmero, ¿no es cierto? Eso, todo esto. Y fíjense, lo que ocurre es que la cabeza tiene una pequeña disposición hacia posterior, lo que había dicho hace un momento. La cabeza se dirige hacia arriba, hacia medial y ligeramente hacia posterior, como unos 10-12 grados. La epífisis distal también tiene una particularidad. Si hacemos la prolongación del eje del cuerpo del húmero, así como esta raya está haciendo, y luego el eje de la epífisis, fíjense, tiene más o menos aproximadamente una angulación casi de 30 a 45 grados, que realiza la epífisis distal del húmero en relación a su eje del cuerpo. Y esto para que estos elementos articulares tengan una, como diríamos, un recorrido un poco hacia adelante, no prácticamente abajo, no se ubican, no se proyectan hacia distalmente, se proyectan hacia anterior con una disposición angular. Y esto pues para que los movimientos de flexión sean bastante amplios en relación a la extensión, ¿no es cierto? Porque si fuera solamente inferior esta superficie articular, si fuera acá abajo la superficie articular, solo podríamos hacer una flexión de 45 grados, no podríamos hacer mucho más. No podríamos pegar el antebrazo sobre el brazo. Entonces es particularidad muy importante considerar esta angulación que tiene el hueso húmero. Y esta es una vista medial, ¿no? Acá estamos viendo su cresta medial, esta. Entonces habíamos dicho su cara posterior, cara medial, cara lateral, etcétera, etcétera. Acá esta cresta medial.
¿no es cierto?, que viene a terminar en lo que sería la, la eminencia supratroclear, ¿no es cierto? Supratroclear, porque al lado lateral es la supracapitular, ¿no? Bien. Y en esta disposición estamos viendo pues que el eje de la cabeza tiene esa ligera oblicuidad que hemos dicho, ¿no? Y que tiene que coaptar esa oblicuidad que le está presentando también la cavidad glenoidea, ¿no? Hemos indicado que la cavidad glenoidea tiene más o menos una disposición ligeramente anterior y esta tendrá ligeramente posterior para hacer una coaptación mucho más, diríamos, amplia en cuanto a la movilidad que necesita y precisa esta. Y acá también estamos observando esa disposición articular que tiene el húmero para con el cúbito, porque el radio no articula con el húmero acá en la proximal, solamente el cúbito. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay. Bueno, se entiende bastante rápido todo. Habíamos considerado ahora como clínica, ¿sí? Podemos decir que pues esta epífisis proximal del húmero tiene una serie de disposiciones para fractura, ¿no? Habíamos indicado, por ejemplo, aquel espacio que estaba por debajo de las tuberosidades mayor y menor, que considerábamos el cuello quirúrgico. Y acá es donde ocurre con mayor frecuencia esas fracturas, ¿no? A nivel de la metáfisis del húmero o a nivel del cuello quirúrgico. También podemos decir que ocurren algunas otras fracturas a nivel del cuello anatómico de la cabeza del húmero. Si ocurre este tipo de fracturas, pues quita la irrigación que tiene la cabeza, ¿no? Desde la disposición que tiene. Y si disminuye en gran parte la irrigación hacia la cabeza, pues esta cabeza se va a morir, se va a necrosar, ¿no? Muchas veces hagamos lo que hagamos, esta cabeza se muere. Y obviamente tendrá que venir un reemplazo articular, ¿no? Otra cabeza, pero ya, como diríamos, virtual. Una cabeza pues, que muchísimas veces es de plástico y también existen de fierro para una cavidad glenoidea que puede también cambiarse. O pues, hacer una reversión de la articulación. Disculpe un segundito. Ya. También vemos que la tuberosidad mayor puede sufrir alguna fractura por arrancamiento. No se olviden que acá en la tuberosidad mayor del húmero pues se van a insertar 3 músculos potentes, el supraespinoso, el redondo mayor, ¿no es cierto? Y en la tuberosidad menor pues se va a también insertar lo que sería el subescapular. Entonces estos músculos pueden realizar una fractura por arrancamiento de estas tuberosidades. Y acá otra fractura que es más o menos múltiple por el trazo que se ve, etcétera, pues son fracturas combinadas de acuerdo al mecanismo de caída o al mecanismo de producción de la fractura. Entonces podemos ver y encontrar una gran variedad de fracturas a nivel de la epífisis proximal. Bien, veremos ahora lo que son los huesos del antebrazo, huesos que se denominan radio, pues el radio es el hueso que está en el lado lateral o externo, y el cúbito, estos dos huesos, que es el hueso paralelo al radio, pero en la disposición medial del antebrazo. ¿Ya? Como todo hueso largo, pues estos presentan también su epífisis proximal, ¿no? Y su epífisis distal, ¿no es cierto? Bien.
La epífisis proximal, por ejemplo, del radio, tiene pues la presencia de lo que se denomina la cabeza del radio, ¿no? Un elemento pues circular como un platillo y que tiene una superficie cóncava en la parte más superior de esta cabeza, obviamente para recibir lo que sería al capítulo del húmero, ¿ah? Esta superficie circular es prácticamente superficie articular en su integridad, siendo un poco más ancha en la parte medial. A ver, un segundito. Me ha llamado urgente. Me permite un minuto. Lo repito, estoy en clases, hermano, es urgente. Ya, gracias. Bueno, con las disculpas del caso. Continuamos entonces la explicación de esto. Por debajo de la cabeza del radio vamos a encontrar lo que sería una parte estrecha que va a unir al resto del cuerpo y que sería el cuello del radio. Y finalmente, ligeramente inferior, vamos a encontrar una gran tuberosidad, ¿sí? Que tiene una disposición anteromedial, ¿no? No es netamente anterior y tampoco es netamente medial, no es en el nivel del borde medial, sino es una disposición anteromedial, la tuberosidad bicipital. La tuberosidad bicipital para pues, recibir la inserción del músculo bíceps. Luego tenemos acá una disposición un tanto rara, ¿no es cierto? Que es la línea oblicua de la cara anterior del radio y la fosa también. Este es el cuerpo del radio y como todo cuerpo de hueso largo, pues tiene esa disposición que les dije, ¿no? que presenta pues la forma de un prisma triangular, o sea, 3 caras y 3 bordes, ¿no es cierto? Estamos viendo la cara anterior, ¿no? Y a nivel de la cara posterior tendrá una cresta posterior, dividiendo en una cara posteromedial y posterolateral, ¿no es cierto? Entonces, particularmente en la parte más baja de este cuerpo, a nivel del tercio inferior, se va como diríamos, ampliando la base de esta cara a través de 2 pequeñas crestas, ¿no? Las crestas lateral y medial del húmero, que van a terminar en la epífisis distal del húmero. Esta epífisis distal del húmero es aproximadamente como una pirámide cuadrangular, ¿no? Que presenta una base, la superficie articular misma del radio, ¿no? Una cara lateral, una cara medial que tiene una superficie articular, ¿no? Una superficie articular ulnar para recibir al cúbito. Sería la cara lateral y esta sería la cara medial, disculpe. La cara medial es la que va a presentar esa superficie articular y la cara lateral se prolonga hacia inferior por la presencia de lo que sería la apófisis estiloides del radio, ¿no? Y en la cara dorsal o posterior va a presentar una cresta, la cresta media del radio, ¿no? La cresta media del radio que va a dividir 2 superficies a manera de canales, ¿no? Para el paso de los tendones de la mano, de los músculos de la mano. Esa es la disposición más o menos del radio. Luego veremos las superficies inferiores, las superficies articulares de estas epífisis, de ambos, del radio y del cúbito. El cúbito o ulna, que habitualmente se le menciona ahora ¿sí? Va a presentar también dos extremidades, una epífisis proximal,
una epífisis distal, ¿sí? Y una epífisis proximal, ¿no? Esta epífisis proximal, un segundito, voy a... Ok. Bien, la epífisis proximal presenta dos procesos muy importantes. Procesos que son alargamientos mismos del cuerpo del cúbito o de la urna, ¿no? Esta que se ve de la cara posterior bastante intensamente, este proceso que se va hacia arriba, ¿no? Verticalmente, que se denomina olecrano, y que además hacia anterior presenta esto como un pequeño pico, el pico del olecrano. En su cara anterior, el olecrano presenta dos superficies articulares ligeramente cóncavas divididas por una cresta. No se olviden, a esto vamos a llamar vertientes, ¿no es cierto? Vertientes medial y vertiente lateral, ¿no? Entonces, a esto va a encajar, va a ser congruente esta superficie articular con la superficie articular troclear del húmero, ¿no? Entonces, esta es una troclea, evidentemente. Y en la cara posterior de este proceso, pues, tiene una bastante rugosidad y más en la parte superior para prestar inserción también a un músculo, ¿no? Al tríceps. Luego, tiene una parte estrecha a manera de cuello después de la superficie articular y un poco tanto abajo se ensancha pues para presentar primero lo que sería la superficie articular, acá una superficie articular, la superficie articular radial para recibir el radio, la cabeza del radio, y finalmente un proceso tuberositario, ¿no? Que se denomina la apófisis coronoides o tubérculo coronoideo. Ya es y 15. Y finalmente una superficie articular, perdón, una rugosidad que presta inserción al músculo braquial que va a venir a insertarse acá. Bien, esto es lo que presenta la epífisis proximal de la urna. La epífisis distal de la urna es a manera también de una cabeza, algo similar a la cabeza del radio. ¿Sí? Es una cabeza bastante circular, cilíndrica, ¿no? Que presenta en toda su circunferencia pues una superficie articular, ¿no? Más precisamente en la parte externa de esta superficie articular para coaptar con la cavidad articular que presenta el radio, que será la cavidad ulnar. Pero además también presenta bien una visión posterior, miren, ¿no? Lo que se denomina pues el proceso estiloideo de la urna. Este proceso estiloideo es muy parecido al proceso estiloideo del radio, pero es más pequeño y más cilíndrico que el del radio. Estamos viendo en la cara posterior una gran cresta, ¿no? En esta visión posterior, una cresta que va dividida en dos caras, ¿no es cierto? Una cara lateral y una cara medial del cúbito, ¿no? Estos serían los elementos más resaltantes que presenta tanto el cuerpo como las epífisis distales. Bien, acá un poco detallando lo que serían las superficies articulares tanto de radio como de ulna, ¿no es cierto? Acá estamos viendo, por ejemplo, la cabeza del radio, ¿no es cierto? Y la cavidad que tiene esta cabeza, una superficie cóncava para recibir al capítulo del húmero. Y acá la superficie que hemos hablado como una tróclea. Esta tróclea del cúbito presenta una cresta central y sus vertientes, tanto lateral como medial, para coaptar con lo que sería la misma tróclea del húmero, ¿no? Eso es lo particular de esto.
En cuanto a la superficie inferior, estas son las superficies superiores, epífisis proximales, y estas serían las inferiores o de la epífisis distal, tanto del radio como del cúbito. La superficie articular distal del radio presenta una forma más o menos triangular, ¿sí? Una forma más o menos triangular, que va a ser dividida en dos partes por una cresta anteroposterior, ¿no es cierto? Va a presentar una superficie cóncava, también asimismo triangular, para recibir al escafoides, ¿no? Para la articulación radioescafoidea. Y una superficie otra cóncava, más larga que ancha, para recibir al semilunar. Entonces, estas dos superficies articulares del radio están recibiendo a dos huesos del carpo. Y esta superficie articular del cúbito, pues no recibe a ningún hueso, sino acá se va a ubicar lo que sería el disco interarticular entre cúbito y los dos huesos correspondientes del carpo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esta disposición que solamente el hueso radio va a articular con el carpo, por tanto esa articulación se va a denominar radiocarpiana y no sería radio ulnacarpiana. Recuerden que el hueso ulnar no va a tener articulación con los huesos del carpo, tan solo el radio. ¿Está claro? Y luego pues acá una pequeña consideración de lo que sería la articulación radio ulnar proximal, que la superficie cóncava que presenta el cúbito recibe prácticamente a la superficie convexa del radio para determinar este tipo de superficie. Finalmente, en la parte inferior también vamos a tener la presencia de la articulación radio-ulnar distal, que el radio lo está recibiendo con una disposición cóncava anteroposteriormente a la convexidad de la cabeza del cúbito, ¿no es cierto? Entonces, estas dos articulaciones son esenciales para ver para ver el movimiento que puede realizar el antebrazo en determinado momento, ¿no es cierto? Estamos observando una vista posterior del antebrazo, una vista anterior del antebrazo. En esta vista anterior del antebrazo radio, ¿no? En disposición lateral y el cúbito en disposición medial. ¿Me escuchan bien, Irineo? Jóvenes. Hola, hola. Sí, doctor, se le escucha. Gracias. Es que me pareció acá que mi internet está inestable. Bueno, qué bueno. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir ante esta imagen? Que el cúbito hace de poste o de pivot para pivotear al radio. ¿Entienden? El cúbito se queda en su lugar y si nosotros queremos girar el antebrazo de este modo, a esta disposición, fíjense, el radio va por encima del cúbito para realizar lo que se denomina la pronación. En este momento, acá, está existiendo la disposición que se denomina supinación. Esa es la disposición normal anatómica que presentan los dos huesos del antebrazo. Y cuando giramos el antebrazo hacia el medial, fíjense, el radio cruza el cúbito y en este momento tenemos lo que se denomina la pronación del antebrazo. Entonces, estas dos cabezas, tanto de radio como de cúbito, logran realizar este movimiento de rotación, ¿sí? Supinación hacia pronación. Bien. En cuanto a los huesos de la mano, ya habíamos dicho que tenemos en la mano 27 huesos. Estos 27 huesos dispuestos en 8 huesos del carpo, 5 huesos del metacarpo y 14 huesos
de las falanges, ¿no? Existen 3 falanges en los 4 dedos, desde el índice hasta el meñique. Y solamente en el pulgar tenemos 2 falanges, la proximal y la distal, no tiene la media. Bien. En cuanto al carpo, en cuanto a los huesos del carpo, podemos indicar que son unos huesitos pequeños, bastante pequeños, de una forma irregular pero cúbica, ¿sí? Como tienen disposición cúbica, pues van a tener articulaciones tanto por adistal, proximal y lateral y medialmente. Estos huesitos del carpo están dispuestos en 2 hileras, una hilera proximal, o también se llama la primera fila del carpo, ¿no? Y la segunda hilera distal, ¿no es cierto? O la inferior del carpo. En este momento estamos viendo la mano al revés, una mano con una disposición hacia arriba de los dedos. Entonces, igual tenemos que decir de la misma forma la hilera proximal o la primera, hilera distal o la segunda hilera. En la hilera proximal tenemos 4 huesos. Acá estamos viendo en la parte, en la visión dorsal, tenemos al escafoides, al semilunar, al piramidal, ¿no es cierto? Y sobre el piramidal, disculpen, y sobre el piramidal, acá estaría el escafoides, el semilunar, el piramidal, y sobre el piramidal tenemos una pequeña imagen de lenteja de un huesito muy pequeño que se va a denominar pisiforme. Luego tenemos en la vista posterior aquel huesillo que articula con el primer metacarpiano, que se llama trapecio, ¿sí? Luego le continúa el otro que articula con el segundo, el trapezoide, el grande y el ganchoso, ¿no es cierto? Entonces acá el trapecio, el trapezoide, el grande, pues es el más grande, y el hueso ganchoso, que tiene un gancho acá a manera de una lengüeta ósea o tuberosidad que va hacia medial, haciendo un pequeño canal a su inferior. Estas serían los 4 huesos de la primera fila y los 4 huesos de la segunda fila, siempre mencionando del lateral hacia medial, ¿de acuerdo? Y acá, del lateral hacia medial. No al revés, no se confundan, ¿sí? Y acá, tratando de observar las 2 filas, ¿no es cierto? La proximal y la distal. Acá estamos observando, por ejemplo, el escafoides, haciendo una articulación bastante amplia con el radio, el semilunar, haciendo una articulación con el radio, pero no así con el cúbito, porque ahí se ubica lo que sería el disco interarticular y acá el piramidal, y luego en la cara anterior estaría el pisiforme, ¿no? Acá el piramidal. En la segunda hilera, acá tendríamos el trapecio, el trapezoide, que es un hueso más pequeño que esto, pero con una imagen de una pirámide, digamos, y el grande y el ganchoso, ¿cierto? Una visión de la parte dorsal de la mano, estamos viendo desde el dorso de la mano. Cada una de estas va a tener pues una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral, una cara medial, una cara superior y una cara inferior. Esta, por ejemplo, estamos viendo la cara superior, ¿cierto? Y la cara inferior estará en contacto con estos 2 huesos, con el trapecio y con el trapezoide, ¿no? El grande, por ejemplo, va a articular con todos los huesos que vemos acá, primero con el tercer metacarpiano, va a articular con el trapezoide, con el ganchoso, con el escafoide y también con el semilunar. Es un hueso amplio en cuanto a articulaciones se refiere. Bien. Los metacarpianos. Acá estamos observando los metacarpianos, ¿sí? De una manera diferente, un tanto flexionada la mano hacia anterior, pero los metacarpianos, nuevamente los huesos del carpo, otra visión. Acá estamos observando lo que sería
el radio para poder recibir a estos huesos del carpo para determinar la articulación radiocarpiana, ¿no? Acá también nuevamente estamos observando la articulación entre ambas hileras, entre la hilera superior y la hilera inferior. Fíjese, el trapezoide grande y ganchoso, ¿no es cierto? Acá el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Bien, en cuanto a los metacarpianos. Los metacarpianos y las falanges, ¿no? Bueno, hablando de las falanges proximales, ¿no es cierto? La falange media y la falange distal. Las falanges y los 5 metacarpianos. Estos huesos metacarpianos, las falanges proximales y medias, pues tienen la disposición de un hueso largo. Tienen la imagen de un hueso largo, según la clasificación de los huesos por su variedad. Entonces, ¿qué va a tener? Va a presentar pues un cuerpo o una diáfisis, una epífisis distal, una epífisis proximal. Cada uno de estos huesos, tanto las falanges medias como las falanges proximales y los metacarpianos. Hablando de los metacarpianos, el primer metacarpiano es el hueso más corto de los 5 y es el hueso más grueso de los 5, sucediéndole el tercer metacarpiano. El tercer metacarpiano sería el más largo de los 4 metacarpianos siguientes al primero. No se olviden que tenemos que ir de lateral a medial para denominar estos. Este sería el primer metacarpiano, el segundo metacarpiano, el tercer metacarpiano, el cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano. ¿Sí? A nivel de las apófisis proximales, o las epífisis proximales, perdón, ¿sí? Se denomina base del metacarpiano. Es una amplia base articular, por supuesto, que asemeja a la manera de un pequeño triángulo. Y a nivel superior o inferior, en este caso, pues inferior, sería la cabeza de los metacarpianos. Una cabeza, pues un tanto ovoidea, ¿no? Para recibir a la base de la falange proximal. Luego tenemos el cuerpo de una manera triangular, prismática triangular, y también tenemos la cabeza de las falanges proximales. Estas cabezas de las falanges proximales van a presentar ya la particularidad de formar una superficie articular denominada tróclea. O sea que va a tener un canal y 2 vertientes ligeramente oblicuas, como la base del metacarpiano medio, de la falange media, va a tener también una cresta y 2 superficies articulares a manera de una tróclea, ¿sí? Porque van a ser trocleares. Y estas, las superficies articulares de las falanges, de los metacarpianos, van a hacer una cabeza, ¿no? Asemejar a una cabeza, a una esfera, para recibir a la base de las falanges proximales. Y van a tener una variedad articular de las condilias. En cuanto a lo que sería, por ejemplo, la base del primer metacarpiano, tiene una superficie un tanto diferente a la base del segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Esta articulación trapecio-metacarpiana va a pertenecer a la variedad de las celar o encilla de montar. Por tanto, la articulación va a ser muy diferente a las articulaciones del segundo, del tercero, cuarto y quinto metacarpianos con sus respectivos huesos. De manera que cuando veamos las articulaciones de todos estos huesos, vamos a ver la superficie articular típica de estos 2 huesos, tanto del primer metacarpiano como del trapecio. ¿Sí? ¿Qué más podemos observar en esta disposición de los huesos de la mano? Una cosa muy importante, decir que, por ejemplo, los metacarpianos tienen una cara dorsal bastante lisa, plana,
¿no? Y una cara ventral o anterior con una cresta, para así dividir entonces en 3 caras y 3 bordes. Esta sería la cara posterior bastante lisa, tanto desde el primero hasta el quinto. Obviamente, si ustedes se van a tocar en la mano, vamos a ver esa disposición. Y una cresta a nivel de la, no sería cara, pues la cresta anterior, o borde anterior de los metacarpianos, dando así una cara lateral, una cara medial y una cara dorsal. Tiene 3 caras y 3 bordes. Lo propio va a ocurrir y acontecer en lo que serían las falanges, tanto proximal como media, para que la parte dorsal sea lisa y tener una buena disposición de, diríamos, de recorrido de los tendones dorsales, que son los tendones extensores de la mano. Y finalmente las falanges distales, que también tienen una base y una epífisis dispuesta a manera de una lanza, de una punta de lanza, ¿no? De una punta de lanza y que se pues, presenta una disposición bastante plana, no es circular. La epífisis distal de las falanges distales tiene esa imagen, esa figura de una punta de lanza, pero aplanada, ¿sí? Prácticamente para recibir a los lechos unguiales de cada uno de ellos. Tan solo la base es bastante amplia, algo circular, para contactar con la cabeza de las falanges medias. Y ya les dije, va a formar aquella forma articular típica de las trocleares. Las interfalángicas son esa variedad de articulaciones. Bien, y no olvidarse, aquí estamos observando que el dedo pulgar solo presenta una falange proximal y una falange distal. No tiene falange media. Ok. Clínicas sobre los otros huesos en cuestión. Esta primera clínica, por ejemplo, la fractura de la diáfisis del húmero. Habíamos indicado que en cuanto a fracturas tenemos una gran variedad de estos, ¿sí? Pueden ser solamente de 2 fragmentos, de 3 fragmentos o de muchos fragmentos, multifragmentarios. Que si esta fractura, por ejemplo, esta que estamos mostrando acá, se realiza de esta manera, un tanto oblicua a nivel del tercio medio, por donde va a transcurrir lo que sería el nervio radial, ¿no? Cuando se separan estos fragmentos y luego regresan a unirse, como esto que vemos acá, realizan el corte del nervio a manera de una tijera o a manera de un cuchillo. Entonces, considerar un tipo de fracturas a nivel del cuerpo del del húmero, es muy riesgoso en cuanto a una probable lesión del nervio radial. Tenemos que tener alerta nuestra imagen en el cerebro de que esto puede acontecer. Aquí estamos viendo una radiografía de esta fractura de húmero y la reposición con una placa y sus tornillos, ¿no? Para reponer la funcionalidad de este hueso. Siempre, pues, durante la cirugía también, con el sumo cuidado de no dañar al nervio radial. Este es otro tipo de fracturas bastante frecuentes y más que en las personas mayores. Cuando sufren una caída y cuando la caída es más o menos así, con sobre la mano, diríamos, la caída sobre la mano, con una extensión de la articulación de la muñeca, va a ocurrir lo que se denomina, ¿no?, la fractura de Colles. Sin embargo, cuando la caída es con una mano en flexión, ¿sí?, en flexión, va a ocurrir lo que se denomina la fractura de Smith, ¿no? Esta fractura es a nivel de la epífisis distal, o sea, a nivel del radio principalmente, y puede acontecer también paralelamente una fractura del cúbito o de la ulna.
más que todo de la apófisis estiloides, del proceso estiloides de la ulna, que es concomitante a la fractura de la epífisis del radio. En esta otra imagen inferior derecha estamos observando, ¿no?, esa fractura de la epífisis distal del radio, ¿no?, cuando uno ya sea cae con una extensión de la mano o con una flexión de la mano, sobre esta flexión o sobre esta extensión. Acá nos muestra la disposición que va a presentar el fragmento distal sobre el fragmento proximal. Sin embargo, se dice que es una fractura como el dorso de un tenedor, ¿no? Como el dorso de un tenedor. Y eso es lo que nos hace recordar que sería una fractura de colas. Estas son las imágenes de las fracturas más frecuentes a nivel del miembro superior. Hemos visto las fracturas de la cabeza del húmero, cuando avanzamos cabeza del húmero, y fractura de la diáfisis del húmero y fractura de la epífisis del radio. Son las fracturas más frecuentes que suelen ocurrir a nivel del miembro superior. Creo que con esto terminamos y muchísimas gracias por su atención y presencia, jóvenes. ¿Alguna pregunta antes de cerrar esto? ¿No hay preguntas, jóvenes? Quiero saber cuántos son.